Solo un momento en tu presencia lo puede todo transformar. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí, te puedo sentir. Espíritu de Dios, llena este lugar, nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez, nuestro corazón quiere responder a ti. Oh. Así es, chicos hermosos. Estamos aquí de nuevo estudiando hombres y mujeres de la Biblia. Estamos hoy grabando el video número 44. Hoy vamos a ver una historia muy interesante que se trata acerca de la reina llamada Jezabel y sus 850 profetas falsos. Se les llama falsos porque no eran profetas levantados por Dios, sino por Satanás, que hacían milagros no en el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, sino en el nombre de un Dios que inventó el mundo llamado Baal. El mundo creó sus dioses con su imaginación y luego los forma como ídolos con sus manos y luego los adora. Y cuando la gente hace eso, dice la Biblia que viene un demonio detrás de estos ídolos, donde Satanás se acomoda para recibir la adoración que la gente derrama sobre esas imágenes. Esto es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Israel, que estaba siendo contaminado por la idolatría de esta malvada reina llamada Jezabel. Recordemos que en el video pasado Dios ordenó a su profeta Elías que fuera hasta el pueblo del rey Acab y le dijera de parte de Dios que no volvería a llover hasta que Elías diera la orden de que se abriera el cielo y cayera la lluvia. Vimos cómo nuestro Dios es tan amable y tan cuidadoso que mandó a su siervo Elías a ese mandato que en cuanto diera la noticia corriera a esconderse, porque sabía que el rey se iba a enojar muchísimo por la profecía que había dado. Así Dios separó a Elías del pueblo por casi 3 años. Pero aún con esta dura reprensión, ni el rey Acab ni el pueblo se arrepintieron de sus pecados, y específicamente no se arrepintieron de su idolatría. Vimos en el video pasado que Dios envió a Elías con una viuda de una ciudad llamada Sarepta, y al final de esta historia vimos que esta mujer pudo proclamar a los 4 vientos que Dios existe, que el Dios de Israel es el verdadero Dios porque es el creador de todo el universo. La viuda, después de haber sido una más de los incrédulos del mundo, Dios había permitido que ahora ella fuera una fiel creyente para la gloria de su nombre. Y nos da testimonio con su historia de esta vida hasta el día de hoy. Cuando la sequía se intensificó, Elías regresó a desafiar al rey Acab, y éste lo estaba buscando por todo su reino para matarlo. Muchas mujeres en la Biblia amaban a Dios y tuvieron vidas ejemplares de las cuales podemos aprender y aplicar a nuestra vida. Pero en esta malvada reina no podemos aprender nada, porque en su vida solo vemos malos ejemplos de una vida que debemos de conocer para poder evitar completamente todo lo malo que ella hizo. En primer lugar, ella no era del pueblo de Dios.
Ella odiaba a nuestro Dios, el Dios de los hebreos, nuestro amado Señor, creador de todo el universo. A la mayoría nos gusta ver historias que podamos admirar y respetar, pero en la Biblia encontramos las dos caras de una misma moneda. Lo bueno de algunas personas, pero también lo malo de otras personas. Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir y para instruir en justicia. Pero ¿quién era Jezabel? La historia acerca de esta malvada reina está en Primera y Segunda de Reyes, en el Antiguo Testamento. Jezabel era hija de un rey pagano. Recordemos que la palabra pagano quiere decir idólatra, es decir, que tenía y adoraba a muchos dioses. En esa época el más popular de los dioses creados por los hombres era uno llamado Baal. El nombre de Baal es del griego y significa padre o señor. Y la Biblia dice que a nadie llamemos padre, sino solamente a Dios, porque Él es nuestro verdadero Padre, creador de todo cuanto existe. Y también dice la Biblia que nadie le debemos de llamar Señor, con la connotación de dueño, porque solo un dueño verdadero hay en toda la creación. La malvada reina Jezabel tenía en su mente introducir a su dios Baal como el único Dios de todo Israel, y para esto, en cuanto veía a un profeta verdadero levantado por Jehová, el verdadero Dios, ella lo mataba. Y dice la Biblia que se rodeó de 450 profetas de Baal que la acompañaban a todas partes. En tiempos de Elías, Baal era llamado al dios de la lluvia y del trueno. Era un dios considerado el dios de la fertilidad y el dios del sol también. Todos estos nombres inspirados por Satanás como burla a nuestro verdadero Dios. La Biblia no dice cómo se conocieron Acab y Jezabel, ni bajo qué circunstancias se casaron, pero Acab pecó contra los mandamientos de Dios al casarse con una mujer pagana. Cuando Moisés gobernaba la nación de Israel, había dejado claros mandamientos para el pueblo de Dios, y uno de los principales era no tener dioses delante de Yahvé. Textualmente dice la Biblia: no tendrás dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 3 al 5. Acab pecó al casarse con Jezabel, pero aún más pecó porque él también adoró los dioses de Jezabel, edificando imágenes de estos dioses y confundiendo al pueblo al incitarlo a ellos también a adorarlos. Primera de Reyes 21:25 dice: a la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Qué terrible que Dios se refiera a un hombre así, en esos términos. ¿Por qué se habrá involucrado Acab con una mujer semejante de perversidad? Estudiemos un poquito el carácter de Jezabel. Nos dará algunos indicios de por qué. La Biblia relata una serie de acontecimientos donde Jezabel se muestra poderosa y autoritaria, es decir, empoderada, como le llaman ahora. Por ejemplo, ella utilizó su poder para destruir a un rey y a sus hijos y para corromper a toda una nación. Jezabel
como ya vimos, era devota del dios Baal. Devoto significa extremadamente atención religiosa, quien cumple con todas las prácticas y rituales de su religión. Y culto significa homenaje, respeto y amor expresado con ritos y ceremonias específicas. Les explico estas dos palabras para tener mucho cuidado como hijos de Dios Altísimo a no ser devotos ni dar culto a ninguna otra religión que no sea en la congregación donde se le da culto al único Dios verdadero, creador del universo, Elohim, el que es uno de los nombres de Jehová y significa o representa a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que esta es la verdadera fe que confesamos, conforme a la sana doctrina de la Biblia. Pero Jezabel se rodeó y mantenía a un número exagerado de profetas falsos para implantar la adoración de su Dios en la nación de Israel. Y el que no quisiera adorarlo, ella se iba a encargar de asesinarlo. No nos extraña porque siempre ha sido el deseo de Satanás de exterminar el verdadero pueblo de Dios para ser el único Dios que la gente adore. Por eso se tuvo que dar este desafío entre los profetas falsos de Baal y el verdadero profeta de Dios, Elías. Y si nos fijamos bien desde el ángulo con que lo miremos, esto es verdaderamente injusto, porque fueron 450 profetas falsos contra un solo profeta de Dios. Aunque Elías no era el único profeta de ese tiempo, pero fue el que Dios envió para darle este ultimátum al rey Acab. Así le gusta al Señor nuestro Dios demostrar su poder y su gloria. Pueden levantarse X personas y permitir que todo el infierno se levante contra de una sola persona, pero al final la victoria siempre será de Dios, el Dios único y todopoderoso, el Dios que describe la Biblia en imagen, es decir, en carácter. La historia nos cuenta que el culto a Baal era acompañado de muchas prácticas y ceremonias crueles y asquerosas, desde la quema de bebés en ofrenda a su Dios, como tajarse la carne con navajas para derramar sangre sobre el ídolo, o incluso hacer del baño, embarrando en el ídolo el excremento. Por eso Dios envió al profeta Elías a enfrentar al rey Acab cuando la sequía se había intensificado. Elías valerosamente reta a los profetas de Baal a un enfrentamiento público en el monte Carmelo. Y estando ahí, todos reunidos, Elías dice unas palabras que para mí en lo personal me encantan. Textualmente dice la Biblia en Primera de Reyes 18, versículo 21, dice el Señor: ¿hasta cuándo claudicarán ustedes entre dos pensamientos? Si Jehová es su Dios, síganlo, y si Baal es su Dios, vayan en pos de él. En algún punto en nuestra vida tenemos que tomar una decisión radical. ¿Vamos a servir a Dios o no? ¿Creemos que Él es el Dios que afirma la Biblia? ¿Creemos que Dios es lo que dice ser o no? Tenemos que asumir una postura firme y avanzar a partir de ella. Nadie puede vivir entre dos pensamientos para siempre. Claudicar, bíblicamente hablando, significa vacilar y perder fuerza frente a un contrario, y acabar cediendo ante el contrario
en lugar de haber permanecido firme en el pensamiento de quién es Dios, según estamos estudiando en esta historia. El Señor operó un gran milagro, demostrando a la gente de su pueblo que Él era el verdadero Dios, no Baal. Las personas de su pueblo, tras haber visto su poder, se postraron y dijeron en arrepentimiento: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios verdadero. Con esto dejaban por sentado que Baal era un dios falso. Tristemente vemos que aunque Elías realizó muchos milagros desde el comienzo de su ministerio, muchos del pueblo no creyeron y siguieron negándose a creer en Dios. Los milagros de Dios son y serán estupendos, pero no siempre producen fe verdadera en las personas que los viven o en las personas que los ven. En el libro del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 31, dice que las personas, si no escuchan y creen en la Biblia, tampoco serán persuadidos aunque se levantara un familiar de la muerte por un milagro de Dios. Solo Dios es el que hace volver nuestros corazones a Él. Los milagros no, ni las oraciones tampoco. Con esto no quiere decir que es infructuoso que nosotros oremos, desde luego que no. Hay que orar por todo y en todo tiempo. Orar sin cesar, como dice la Biblia, porque Dios ve y observa toda la tierra, por si hay alguien que interceda a favor de su pueblo o por toda la humanidad, por si hay alguien que se ponga en la brecha a favor de toda la maldad que se levanta en la tierra. Juan capítulo 6, versículo 44 dice: Nuestro Señor Jesús, que ninguno puede venir a Él si el Padre no lo envía o no lo trae. Y dice: y yo lo resucitaré en el día postrero. El día postrero significa el día del fin del mundo, el día del juicio final. Esto quiere decir que cuando morimos, entramos en un estado de gracia hasta el día del fin del mundo, cuando sean levantados todos. Aunque la oración de Elías no tenía ningún poder, si Dios no lo hubiera enviado, pero la gran fe adquirida a través de su llamado, él era profeta, y esto quiere decir que aprendió a escuchar la voz de Dios, y su fe fue tan grande para creer que Dios lo enviaría y que le hablaba para hacer el servicio que le enviaba. No había llovido por 3 años, pero Elías tenía certeza absoluta que Dios honraría la promesa que le había dado de que fuera ante el rey y Dios haría llover sobre la tierra. Esto está en Primera de Reyes capítulo 18, versículo 1. Si Dios nos ha dado una promesa, nosotros solo debemos de creer y esperar en el tiempo de Dios, porque Dios la hará realidad. Hay que seguir pidiendo a Dios hasta que Él conteste. Esto está en Lucas 18:1. Nos lo dice. Nunca debemos dejar que la duda nos convenza de que Dios no contestará lo que Él mismo en su palabra nos prometió. Lucas capítulo 11, versículo 9 y 10 dice: pidan, busquen, toquen, porque todo aquel que pide, recibe. El profeta Elías es un ejemplo asombroso de lo que puede suceder cuando los creyentes oramos con autoridad. Si nos acercamos confiadamente a Dios y le pedimos que obre de tal manera que Él sea glorificado, Él lo hará. Cuando el pueblo de Israel y las profetas de Baal se citaron en el monte Carmelo, Elías confiadamente oró a Jehová, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel.
y dijo a Dios: Yo soy tu siervo, el que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios verdadero y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Esto está en Primera de Reyes 18, versículo 36 y 37. Tan pronto Elías terminó de su oración, Dios envió fuego del cielo que consumió el sacrificio, así como la madera y las piedras, el polvo y todo el agua en la zanja. Al ver esto, el pueblo y todos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Notemos cómo Elías manejó esta situación. No se fue a orar en secreto. A veces a veces es necesario orar en público, donde todos se den cuenta de lo que oramos, de nuestra oración. Así como Elías, que oró abiertamente y públicamente. Lo que él hizo no fue ningún truco, ningún mentalismo, ni nada sospechoso. Solo hizo Elías lo que Dios le había mandado hacer, y con ello a nadie le quedó más duda de que Elías era profeta de Dios Altísimo y que Dios lo había mandado para desenmascarar a los profetas falsos que estaban llevando al pueblo hacia otras imágenes que no eran la imagen del verdadero Dios, el Dios que nos muestra la Biblia. Dios nos dice que entremos confiadamente a su presencia. Él nos concede el privilegio de ir delante de Él con autoridad. Gracias a nuestra posición hoy en Cristo Jesús, debemos de ser audaces en nuestra fe, si es que verdaderamente creemos que Dios hará lo que Él desea hacer y todo lo que dice su palabra que Él hará con sus hijos. Y nosotros, más que su pueblo ahora con Cristo, somos sus hijos. El Nuevo Testamento nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiados al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, versículo 15-16. Y también acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos capítulo 10, versículo 22. Ahí tenemos la invitación de Dios. ¿La vamos a aceptar? ¿Cuál fue la reacción de Jezabel? Después del desafío de Elías en el Monte Carmelo, los seguidores de Dios mataron a todos los profetas de Baal y Jezabel se puso furiosa. Acab estaba muy atemorizado porque sabía lo importante que era Baal y sus sacerdotes para Jezabel. Esto está en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 y 2. Nos dice que el rey Acab le dio la noticia a la reina Jezabel de todo lo que Elías había hecho y de cómo los profetas de Baal habían sido muertos a espada. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciéndole que mañana a estas horas ella pondría a Elías como él hizo con sus profetas, muerto a filo de espada. Acab era el rey, pero claramente vemos que la que gobernaba en realidad era Jezabel. Todos le tenían miedo por lo malvada que era. Incluso Elías se llenó de temor al saber lo que había dicho. Pero Dios protegió a su profeta. Elías se fue a esconder, pero Dios le proveyó comida y descanso.
La Biblia utiliza historias como esta para enseñarnos que los principios y convicciones de nuestra vida pasan de nuestros descendientes, como son nuestros hijos y nietos. Los mandamientos que Dios dio a Moisés para su pueblo están en Éxodo capítulo 20 y se repiten en Deuteronomio capítulo 5, versículo del 7 al 17. Y ya todos sabemos que cuando Dios nos repite algo, es muy importante que le obedezcamos por nuestro propio bien. Los mandamientos de Dios no son gravosos si estamos siendo dirigidos por Dios. Y ahora con la salvación de Cristo y su Espíritu Santo dentro de nosotros, es más posible negarnos a los ofrecimientos del mundo que nos puedan dañar espiritualmente. Los mandamientos de Dios son más bien una carta de amor de parte de Dios para todos nosotros, para que no suframos las consecuencias de transgredir esos mandamientos en esta tierra. La herencia espiritual que dejemos a nuestros descendientes también es muy importante. ¿Se puede usted imaginar qué tipo de influencia materna dejó Jezabel a sus hijos? Nuestro amado Señor Jesucristo dejó el ejemplo nos dio un ejemplo acerca de un árbol y de la continua influencia que tiene nuestras vidas sobre otras personas. Esto está en Mateo capítulo 7, versículo 16 al 18. Y dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo dará frutos malos. Podemos ver la verdad de estas palabras en la familia de Jezabel. Su padre de Jezabel fue un asesino, como ya lo vimos, también un idólatra. Su hijo mayor también fue idólatra, adorador de Baal. Su hija fue una asesina y su segundo hijo fue tan corrupto como ella. Su familia continuó la perversidad por lo menos hasta la tercera generación de Jezabel y sus hijos fueron de un árbol corrupto. ¿Cuál fue el juicio de Dios sobre Jezabel? La Biblia nos dice cómo Dios juzgó a Jezabel. El rey Acab quería para él una viña que pertenecía a un hombre llamado Nabot. El rey trató de comprarla, pero la viña no estaba en venta, porque era herencia del padre de Nabot. Acab se deprimió al punto de no querer comer, porque Nabot se rehusaba a venderla. Cuando Jezabel se enteró de la situación, le aseguró a su esposo Acab que ella se la conseguiría para él. ¿Qué hizo Jezabel? Planeó y consumó el asesinato de Nabot. Y una vez más, Dios envió al profeta Elías a enfrentar a Acab y le pronunció juicio de Dios sobre Acab y su familia por su perversidad, y el juicio era la muerte. Y todo aconteció como el profeta Elías lo había dicho. Acab fue muerto en su carro durante una batalla entre los israelitas y los sirios. Y Jezabel murió arrojada desde una ventana y su cuerpo pisoteado por los cascos de un caballo, de la manera tal como Elías lo había profetizado. Y luego los perros hambrientos se comieron el cuerpo de esta mujer, antes de que pudiera ser sepultada. Pensamientos finales. Jezabel constituye la prueba de que la paga del pecado es muerte y que nadie se puede burlar de Dios. Al final,
el Señor siempre triunfa. El principio divino de que se cosecha lo que se siembra se ve con claridad en la vida de Jezabel. Si sembramos buenas semillas en nuestra propia vida y la vida de los niños ante los cuales tenemos influencia, nosotros y ellos cosecharemos bendiciones de Dios. Lo opuesto también sucederá si sembramos maldad en nuestra vida y en la de los demás. El legado de maldad afectará a las generaciones venideras. Esto es tanto para los creyentes en Jesucristo como para los no creyentes. Jesús murió como sacrificio por nuestros pecados. Cuando lo recibimos como nuestro Salvador, Él nos perdona nuestros pecados, pero a veces debemos de soportar las consecuencias que tenemos por nuestros pecados anteriores. Jezabel fue lo opuesto a lo que Dios quiere que una mujer sea. El rey Acab fue influenciado fuertemente por su esposa, pero su poderosa influencia fue para mal. Qué diferente podría haber sido si la historia de Jezabel hubiera aprendido a guiar a su esposo e hijos a amar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Hay muchas mujeres que son como Jezabel que viven hoy en día desafiando a Dios, pero aún así la palabra de Dios se mantiene firme. Odian y hacen daño al pueblo de Dios, pero no debemos de temerles. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 7 al 9 dice: lo que les ocurra a los que se burlan de Dios y que rechazan las buenas nuevas de salvación a través de su Hijo Jesucristo, y a ustedes que son atribulados, tendrán reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán para una eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Estoy segura que estarán de acuerdo conmigo que no nos gustaría ser la mujer que Dios quiere. Estoy segura que estarán de acuerdo conmigo que nos gustaría ser la mujer que Dios quiere que seamos. La vida de Jezabel debe de hacernos pensar en cuanto a nuestros propios compromisos. Deben de ser primero con el Señor Jesús y segundo con toda nuestra familia. ¿Qué fue de los profetas de Baal? Sin duda los sacerdotes idólatras afirmaban el dominio de Baal sobre la naturaleza y el control absoluto sobre las nubes y la lluvia. Sin embargo, Elías demostró el hecho de que era solamente Jehová quien ordena los elementos del universo y no hay otro Dios que lo haga. Era necesario que el pueblo de Dios viera que los dioses de este mundo nada son delante del único Dios verdadero. Esto nos hace reflexionar entonces, ¿hay otros dioses en este mundo? No son criaturas creadas por Dios, de hecho, porque los dioses de este mundo son creados por la mente de la humanidad, pero parecen vivos porque detrás de ellos hay demonios que aprovechan la adoración y las personas cuando les rinden el culto a estos dioses. Y a veces se les cumple su deseo, con su poder demoníaco que es limitado y engañoso, que Satanás muestra para mantener a los seguidores y adeptos a estos ídolos. Pero cuando entregamos la vida a Jesús, nuestro espíritu despierta y somos conectados con la fuente de vida eterna que es Dios a través de su único Hijo Jesucristo.
por medio del Espíritu Santo, dado a nuestro espíritu a través de la palabra del Evangelio. Y el compromiso creado cuando le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces comienza el Señor a iluminar nuestro entendimiento y comenzamos cada día a emanar más vida y menos basura, que son los pensamientos y sentimientos y palabras nocivas que solo acarrean problemas y desgracias a nuestra propia vida o casa. Nuestro espíritu con el Espíritu Santo comienza a renovarse y nuestra vieja manera de pensar y nuestra mala forma de reaccionar comienza a quitarse. Y desde nuestro interior, el alma comienza a ser transformada, como dice la Biblia. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Esta es la verdadera liberación, el conocer a Dios, porque Él es la verdad y la vida eterna. Y así comienza una nueva vida, pero los creyentes, y ahora como hijos de Dios, con un corazón nuevo y un plan escrito desde antes de la fundación del mundo, para darle gloria a Dios, al único merecedor y digno de gloria, y para vivir eternamente con Él en el paraíso. Oremos. Y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. Así que si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Gracias, Padre, por tu salvación y por la vida eterna que nos regalaste a través de Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador eterno. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Chicos, no me puedo despedir, ustedes ya lo saben, sin antes darle la oportunidad a alguien que en este día, que está viendo este video, quisiera entregarle la vida a Jesucristo nuestro Señor. Y para ello, pues, yo les digo que hoy es un día muy importante. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y que hoy, Padre, aquí puede haber muchas personas que han dado el paso más importante de toda su vida y que han creído que tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, tu palabra dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Señor y creemos en nuestro corazón que tú lo resucitaste de los muertos, seríamos salvos y tendríamos la vida eterna. Y hoy yo creo que hay personas que quieren entregar su vida a ti. Si tú eres una de esas personas, por favor repite conmigo esta sencilla oración. Dile así: Señor Jesús, yo creo en Jesucristo, que llevó en la cruz todos mis pecados y que por sus llagas yo fui curado. Yo creo que al tercer día resucitó de los muertos y que ahora está sentado gobernando toda la creación junto al Padre. Y creo que al fin del tiempo Él regresará por todos nosotros y nos llevará al cielo para vivir con Él eternamente. Yo creo que desde hoy mi nombre queda escrito en el libro de la vida del Cordero allá en el cielo, y que me envía a su Espíritu Santo como sello de mi decisión de entregarle la vida hoy. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, yo te felicito
porque en alguna ocasión todos la hemos hecho y tenemos la certeza de nuestra salvación gracias al sello del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Podemos creer que tenemos vida eterna y que nuestro nombre está escrito en un libro que existe en el cielo, lo dice la Biblia, donde está escrito los nombres de todos los salvados por el Cordero de Dios, que es Jesucristo nuestro Salvador. Y bueno, pues ahora para todos ustedes, permítanme orar por ustedes para bendecirlos. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todas estas personas que al ver el video han decidido entregar su vida a Jesucristo nuestro Salvador. Y creo que tu Santo Espíritu ahora los toca y son sellados con tu amor. Espíritu de Dios, límpialos de toda iniquidad y de toda maldición generacional o propia por sus pecados. En el nombre de Jesús, ahora ellos son una nueva criatura para tu reino eterno. Séllalos y santifícalos. Creo que estarás con ellos todos los días de su vida hasta el día que vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, pues eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado esta historia, que hayamos aprendido mucho acerca de esta malvada reina Jezabel para no ser como ella. y bueno, la próxima vez que nos veamos les tendré otra historia de hombres y mujeres en la Biblia. Hasta luego, que tengan un feliz día.